Ya estamos aquí. Ahí vienen volando las cámaras. Hay una que se llama La Voladora, hasta allá arriba. Me encanta. Pero vamos a platicar de cosas serias que me caen gordas, pero bueno, hay que hacerlo. La última vez que el abogado Óscar Vázquez Cardoso estuvo con nosotros, hablamos sobre la pensión para los hijos en un divorcio, pero el público se quedó con varias dudas y aquí se las estábamos guardando. Óscar, bienvenido, mi vida. Gracias por invitarme. Cuando el juez dice va a tener que pagar 10,000 pesos al mes, ¿qué incluye? El concepto alimento es un concepto genérico que incluye varios subconceptos, por así llamarlo. Entonces, por alimentos entendemos los pagos que incluyen actividades escolares, salud, evidentemente alimentos, ropa, ¿Renta? Bueno, a la habitación del menor, claro. Entonces, incluye todos estos conceptos. Entonces, el juez tiene que atender a las circunstancias económicas, a las posibilidades de las personas que puedan pagar alimentos. ¿En qué se basa el juez para decir la cantidad? Pues mira, acá hay dos criterios. El primer criterio es cuando la persona que está obligada a dar alimentos tiene un ingreso comprobable. Ajá. En este caso, entonces, el juez normalmente, dependiendo del número de acreedores alimentarios, fija un porcentaje, ¿no? Que puede ir de un 20, 25% por hijo, por persona, ¿no? Hasta un 50, 60, o un poco más dependiendo de las circunstancias. Pero es cuando ya sabe cuánto una persona gana y es comprobable. El tema se da cuando la persona que tiene que pagar alimentos no tiene ingresos comprobables. Entonces, ahí entramos a un problema de prueba, en donde se tiene que demostrar cuál era el nivel de vida de la familia antes de la separación o de los menores, en este caso, y también las circunstancias económicas que se puedan acreditar de la persona que tiene que pagar alimentos. Entonces, ahí es un poco más complicado. Ahí tenemos que ver qué ingresos ha tenido de diferentes fuentes, cómo se ha gastado ese ingreso. Hay veces que no corresponde lo que la persona dice que gana con lo que gasta. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor gasta en tarjetas 20,000 pesos al mes y él dice que gana 10,000, entonces ya no hay concordancia. Y eso se puede hacer porque una de las figuras que permite los alimentos es que el juez de lo familiar pueda, a través de diversos oficios, pedirle información a las entidades financieras, a las autoridades fiscales, para demostrar y ver cuánto es lo que gana una persona. Mi vida, pero esto debe de tardar mucho tiempo. En realidad, bueno, sí, ahora por el tema de pandemia y todo, hay todo un poco de retraso, pero los jueces son bastante expeditos por la misma necesidad y por la misma urgencia que hay por el tema de alimentos. Habrá que ver en cada estado, ¿no? Porque cada estado tiene su propia legislación, entonces, y sus propios métodos y procedimientos. ¿Cuándo se termina la obligación de pagar alimentos? Es muy buena pregunta. Por ley termina a los 18 años, pero hay jurisprudencia de la Corte que establece que cuando hay posibilidades de seguir pagando alimentos, sobre todo para proporcionar un oficio, estudios universitarios, una técnica al acreedor, entonces hay que pagarlos hasta que termine. ¿Es obligatorio hasta que terminen la carrera? Siempre y cuando haya posibilidades de la persona quien puede suministrar los alimentos, sí lo es. La Corte lo ha estimado que hasta que termine la carrera. ¿Cómo se sanciona a un padre o una madre? Las madres también, cuando los hijos se quedan con el papá, ¿la mamá tiene obligación de pagar? Aquí también es importante decir que los alimentos es una figura que nosotros los abogados decimos es recíproca. Es decir, ambos padres están obligados a pagar alimentos. Nada más que la madre, generalmente, que es la persona que tiene la custodia de los menores, entonces cumple con esa obligación incorporándolos al hogar. Entonces, el hecho de que la mayoría de los casos las señoras tengan la guardia y custodia de los menores, con eso la ley entiende que ya cumplen con la obligación. Y los padres, digo, hay que ver cada caso, pero la mayoría aquí, al menos en México, cumplen pagando una obligación. ¿Cuándo termina una pensión alimenticia? En dinero. ¿Cuándo termina esta obligación? Termina a los 18 años y, como decía, puede ser prorrogable hasta
termina la carrera. ¿Y cómo se sanciona? Bueno, se han incrementado las penas o los castigos por el no pago de alimentos. Desde el punto de vista familiar, la reincidencia en el no pago de alimentos puede llegar a ocasionar la suspensión de la pérdida de la suspensión de la patria potestad. Eso te iba a preguntar. Y en caso de reiteración evidente puede incluso llegar a la pérdida de la patria potestad, eso tratándose en materia familiar. También existe en materia familiar lo que le llaman un registro nacional de deudores alimentarios morosos, que está controlado por el registro civil, donde estas personas que incumplen por más de 3 meses en el pago de la obligación alimentaria, 3 meses, sí, nada pueden más estar inscritos en este registro. También hay sanciones desde el punto de vista penal, ¿no? Y evidentemente las personas que se encuentran en mora, en deuda, pueden ser demandadas por la persona por el menor, obviamente a través de su madre o su padre, sea quien tenga la guardia custodia, para pedir judicialmente el cobro de esas pensiones. Pues te agradezco tanto que hayas dormido. Ya me queda más claro. Hay que pagar, 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 pagar. Si no, van a perder la patria potestad. Y esa no se recupera. Y sus hijos los están esperando. Gracias, Lee. Al contrario, gracias a ustedes.